un invitado especial. Esto es un evento organizado por el Departamento de Musicología del Instituto de Música de la PUCB en el marco de los 50 años del Instituto de Música. Y tenemos la alegría de tener con nosotros a Martín Farías, un colega y amigo muy querido, que es doctor en música por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde actualmente está trabajando como investigador postdoctoral. Su investigación se centra en los vínculos de la música con el cine y el teatro, con énfasis en aspectos de identidad y política. Y la presentación que va a hacer hoy se enmarca en un fondo audiovisual del año 2019, folio 482782. Y nada, quiero darle la bienvenida a Martín, que nos va a hacer una presentación y luego vamos a tener un tiempo para preguntas con las personas que nos están acompañando desde el Facebook. Así que adelante, Martín. Hola Laura, muchas gracias por recibirme. Estoy súper contento de poder compartir mi trabajo con ustedes acá. Am, como decía Laura, voy a estar presentando, esta presentación va a durar media hora aproximadamente y la idea es que luego tengamos un tiempito para conversar y para escuchar, recibir sus preguntas, sus comentarios, impresiones. Bueno, el trabajo que les quiero presentar hoy es una investigación en torno al documental musical en Chile. Esto es un proyecto que comencé cuando estaba concluyendo mi doctorado. Y es curioso porque en el doctorado estaba trabajando acerca del rol de la música en el cine, o sea, cómo la música articula significado en el audiovisual, pero en este caso se trataba de hacer el ejercicio inverso, ¿no? Pensar cómo el audiovisual ha hablado sobre la música, de qué maneras lo ha hecho y qué son las historias que ha contado. En ese momento, en Chile, hasta ahora, el estudio de este tipo de documentales era más bien marginal, más bien una excepción, y lo que se veía era una desconexión muy grande entre ambos mundos, entre la investigación musical y la investigación en general, diría yo, también la investigación sobre cine y el mundo de la realización de documentales musicales. Desde la investigación musical en Chile, considero que en general se ha obviado la producción de documentales musicales y solo excepcionalmente se mencionan películas específicas, sobre todo cuando hay algún testimonio de músicos y se hace referencia a esos testimonios, pero no hay una reflexión más amplia sobre el formato ni sobre los discursos que estos documentales articulan sobre música. Por su parte, los documentales incluyen a menudo voces desde el mundo de la investigación musical como figuras para dar luces sobre los géneros, sobre procesos específicos o músicos en particular. Entonces funcionan como estas voces autorizadas, ¿no? Que son personas que legitiman el tema abordado en el documental. Podemos ver en varias películas a académicos o periodistas que comentan algunos aspectos sobre la historia que se cuenta, entregan elementos contextuales o análisis musical. Es quizás una réplica, diría yo, de una fórmula más cercana a la televisión, donde se acude a las voces autorizadas, a los expertos, para que cuenten las historias y legitimen la historia. Les voy a compartir pantalla para presentarles algunas cosas en torno a esto. Me esperan un segundito que es un poco lento este proceso, pero ya va. Parece que ahora deberíamos estar bien, ¿no? Entonces, con, con todas estas ideas en mente que les comentaba, comenzó mi investigación que se tradujo en este libro que ustedes verán aquí en pantalla, que se titula Ruidos, Imágenes, Voces, el documental musical en el Chile post-dictadura. Y también en un par de artículos que están publicados en revistas que profundizan algunas cosas más específicas. Una de las premisas de este texto tiene relación con los planteamientos que los investigadores Tim Wall y Nicholas Pillay realizan en un estudio sobre documentales musicales y ficciones sobre músicos.
ellos plantean que este tipo de cintas no canalizan un discurso histórico, sino que son en sí mismas una historia. Y al mismo tiempo sugieren, y esto es lo que me parece más importante, y por eso se los pongo aquí en pantalla, que el cine y la televisión no simplemente hacen uso de la música popular, sino que al documentarla han determinado los marcos fundamentales a través de los cuales la música popular es entendida. Esto me parece clave porque permite establecer que cuando vemos un documental musical no simplemente estamos ante un relato o ante un testimonio, sino que estamos sobre todo ante un modo de entender la música. Y eso es lo que orientó mi trabajo en términos generales. Hay, por supuesto, algunos referentes que incluyo acá. Estos tres libros se publicaron entre 2012 y 2018 y plantean algunas de las bases de lo que yo trabajo en mi investigación. El primero, el texto de Playing to the Camera, es un trabajo que se concentra en cómo la performance musical y los músicos son retratados en la pantalla. El segundo es un texto que es una compilación de artículos con distintos casos en torno a cómo los documentales articulan discursos sobre géneros musicales específicos y solistas. Y el tercero sugiere la idea de que algunos documentales podrían ser entendidos como un trabajo etnomusicológico. Entonces se crea este concepto de cine ethnomusicology o cine etnomusicológico, podríamos decir. Um, entonces, con todo esto en mente, yo planteo algunas definiciones generales de mi trabajo, que lo primero era establecer algunos límites, ¿no? Un límite temporal que yo decido que sea la postdictadura, entonces me concentro en la producción de películas entre 1990 y 2019 por dos razones fundamentalmente, porque es el momento más prolífico del documental musical y porque es posible acceder a los materiales, a diferencia de trabajos anteriores que hay sin duda en los años 60, 70, 80, pero que son de mucho más difícil acceso. Muchos documentales están perdidos, algunos están incompletos, entonces era más complejo acercarse a ese periodo. Entonces fue esta delimitación temporal lo primero, y lo siguiente fue realizar un catastro de cuáles eran los documentales musicales que se habían hecho en Chile en este periodo. Los documentales son difíciles de rastrear porque no están, a diferencia de los libros que están ingresados en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, los documentales no tienen un lugar central donde rastrearse. Entonces, hay algunas bases de datos que entregan algunas informaciones, pero hay otros que es difícil saber cuándo se hicieron o si es que se hicieron o no se hicieron. Um, y tomé un criterio muy amplio para incluir en esta base de datos, que era documentales producidos en Chile sobre música o en torno a un tema chileno también, de cualquier duración, enfocados en una práctica o fenómeno musical, un género, un estilo, una banda o un solista, y solamente excluyo documentales o películas en las que la participación de músicos ocurre de una forma más bien tangencial, que son cuestiones secundarias o cuyo objeto de atención se aparte demasiado de las temáticas musicales. Cruzando referencias de las bases de datos de cinechile.cl y del catálogo de documentales del Festival Inédit, más una permanente búsqueda de materiales en prensa y en sitios web, logré recabar información sobre 207 documentales musicales realizados en el periodo postdictadura, que me parece que es una cifra no menor. Sin duda que no es una cifra exhaustiva, y de hecho me ha pasado después de publicar el trabajo que he encontrado otros poquitos documentales, pero sin duda que los 207 son una muestra bastante representativa de lo que se ha hecho. Posteriormente, lo que vino era plantearle preguntas a toda esta producción, pensar, visionar el material y pensar cuáles son los temas, por ejemplo, que relatan estos documentales, cuáles son sus estrategias narrativas, a qué estilos audiovisuales se adscriben estas películas, cuál es el rol que juega la música y el sonido en los documentales sobre música. ¿Es importante la música en los documentales sobre música o se cuentan más otras historias, por ejemplo? ¿Cuál es el tipo de materiales que utilizan estos documentales musicales? ¿Se trabaja con archivos audiovisuales? ¿Se trabaja con registros sonoros, con testimonios a cámara,
con seguimientos observacionales. Esas eran algunas de las preguntas que me planteé en ese momento. Y uno de los problemas que yo veía en estas publicaciones que mencionaba antes, no como referentes, era que había una cierta tendencia a elegir los casos de estudio más, que eran más bien excepcionales, a elegir películas que eran como grandes películas, pero que no eran en ningún caso el estilo más habitual de documental musical. Y claro, son películas novedosas en términos estéticos o que se acercan más al documental de autor, podríamos decir, pero que tanto a nivel internacional como en Chile, el grueso de los documentales musicales no son así, en ningún caso. Son películas más bien esquemáticas, que privilegian relatos expositivos, que tienen mucha entrevista frente a cámara y donde no hay muchos elementos experimentales ni de vanguardia. Repito, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero esto podríamos decir en general. Entonces, me parecía que hacer una exclusión de las películas que no cumplían con ciertos criterios estéticos o características era muy limitante, ¿no? Porque implicaba dejar de lado una gran porción de las películas y a mí lo que me interesaba era observar el corpus de una forma más bien desprejuiciada para entender las distintas tendencias, para comprender estas trayectorias y si es que había una predominancia de documentales más convencionales, intentar entender por qué esas estrategias han sido las predominantes, ¿no? En lugar de descartarlas. Observando la base de datos encontró algunos primeros hallazgos que les quiero compartir. Lo primero tiene que ver con que a mí me llama mucho la atención que de estas 207 cintas, 141 están disponibles en línea, están en internet. Entonces yo hablo aquí de la circulación en digital. La mayoría está disponible en forma gratuita en plataformas como YouTube, como Vimeo, como Onda Media, en los archivos fílmicos de las universidades, la Cineteca Nacional e incluso una pequeña cantidad en sitios en línea pagados. Entonces, esto permite afirmar que el documental musical utiliza las plataformas en línea como la principal herramienta de circulación de estas películas. Y una hipótesis que planteo para explicar esto es que viendo las escasas redes de circulación que tiene el documental musical, los realizadores y realizadoras ven en Internet la plataforma más accesible para dar difusión a sus trabajos. No son películas en general que estén pensadas para la gran pantalla, para los festivales de cine y para los circuitos más convencionales de la realización cinematográfica. Entonces el Internet aparece como una herramienta súper importante y por eso la gran mayoría están disponibles en línea, va creciendo esa cantidad de producciones disponibles. En cuanto a la producción nacional, aquí tengo un pequeño gráfico que nos muestra la cantidad de películas realizadas por año. Y si se fijan, el crecimiento es muy claro, ¿no? En los años 90, 90 hasta el 93, eh, no se hace ninguna película de este tipo. Y ya desde los años 2000 empieza un crecimiento bastante sostenido. En la década del 2010 a 2019 hay 127 películas, o sea que pasamos de prácticamente nada a una decena de películas en la década de los 90 a más de 100 en la última década. Que me parece que es una cifra bastante significativa para películas que son muy específicas, no sobre músicos, es un nicho muy, muy puntual y aún así tiene una cantidad grande de producción. Este auge que veo del documental musical coincide con lo que Carolina Larraín ha descrito como el proceso de democratización de las tecnologías y que está asociada con el cine digital. La mayoría de estas películas está hecha con cámaras digitales y eso tiene que ver con el abaratamiento de los costos de cámaras, de equipos y también de programas de edición digital de audio y de video. Hoy día es más accesible eso a como era hace 20 o 30 años. Entonces se vuelve una posibilidad mayor hacer este tipo de producciones. Y además, como el documental musical, a diferencia de la ficción, no requiere elencos, no requiere toda la producción que las ficciones contemplan, actores, escenografía, trabaja más bien con la realidad, podríamos decir. Eso, por supuesto, está en tela de juicio, pero trabaja con lo que existe. Hay más posibilidades, ¿no? De desarrollar películas a costos más bajos.
Y en paralelo, este género adquiere mucha fuerza y mucha visibilidad a partir de la creación del Festival Inédit en 2004, que es el Festival de Cine y Documental Musical. Entonces, si se fijan en el gráfico, ya desde 2004 que se crea el Inédit, empieza a crecer la producción y ya luego prácticamente no baja de la decena de películas por año. Otro aspecto importante que es el tipo de música que se retrata en los documentales. Hay una predominancia muy grande de la música popular, de la música popular urbana, y el grueso de las cintas se enfoca en músicos del rock y del pop, en menor medida de otros géneros, pero está en ese ámbito. Hay otro grupo que se concentra en músicas folclóricas o de raíz, y otro, un tercer grupo, pero muy minoritario, de 7 cintas que se concentra en temas de la música docta. Esta tendencia yo creo que se vincula con una cuestión a nivel internacional de que el documental musical está muy ligado a estrategias publicitarias, a estrategias de marketing para promover a estrellas del rock y del pop. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen del documental de los Bunkers que está financiado, de hecho, por una radio nacional. Entonces, hay un vínculo entre las industrias de la música, entonces no parece una coincidencia que sea la música popular y estos géneros particularmente los predominantes. Aún así, en el caso chileno me llama la atención la importancia que tiene la música de raíz y el folclore como un ámbito de interés del documental musical. Entonces, en el caso chileno podríamos decir que este foco en el rock y el pop es solo una tendencia entre al menos 2 o 3 que se aprecian en el documental chileno. En cuanto a la temporalidad, estas películas se enfocan en su gran mayoría en hechos actuales y del pasado reciente, digamos desde los años 80 a la actualidad. Y eso tiene que ver con al menos 2 razones, creo yo. Lo primero es que hay un tema con la memoria, con que el documental se basa en gran medida en testimonios y estas personas, para hablar, por supuesto, tienen que estar vivas, tienen que acordarse de lo que vivieron. Entonces resulta difícil tener testimonios de, no sé, de los años 30, de los años 40, ¿no? Se vuelve mucho más complejo por la edad de las personas. Y por otro lado, la cuestión del archivo, que es un problema bastante importante porque es difícil acceder a materiales de archivo en Chile en general, y eso puede ser un problema grande a la hora de intentar retratar un pasado más lejano, ¿no? Um, no es casual que los documentales musicales que tienen más archivo audiovisual son los que protagonizan artistas que trabajaron en el extranjero. Pongo aquí de ejemplo Rosita, la favorita del Tercer Reich, sobre la cantante Rosita Serrano, cuya carrera se desarrolló en los años 30 y 40, pero en Alemania. Entonces allí sí había registros audiovisuales, se hicieron muchas filmaciones de Rosita Serrano porque fue un personaje muy popular en esos años. Y algo parecido ocurre, por ejemplo, con el documental de Quilapayún, Quilapayún más allá de la canción, que tiene también un material de archivo importante de los años 70, pero es principalmente material de archivo de su exilio en Europa. Entonces, nuevamente, en Europa, en Francia, donde estaban ellos radicados, sí existían más accesos a cámaras de filmación y se los filmó mucho más allá. Entonces, este desfase tecnológico que hay entre América Latina y los países desarrollados se traduce en que los documentales musicales tienen poco material de archivo audiovisual. Incluso en cintas de décadas más recientes, de los años 80, 90, de todas formas la limitante del archivo es bastante considerable. Un último punto de estas cosas más generales de la producción de documentales musicales tiene que ver con la inequidad de género. Se refleja en el documental musical las inequidades de género tremendas que hay en la música chilena. Es posible ver que la mayoría de las cintas tiene como protagonistas a hombres, tanto solistas como integrantes de bandas, y entre todos estos documentales se encuentran apenas una veintena protagonizados por mujeres, o en los que la mujer tiene algún protagonismo, comparte el protagonismo con otros hombres. Lo que en total de más de 200 refleja una desigualdad enorme, ¿no? Y esto coincide con varios estudios que han visibilizado la inequidad de género tanto en la actividad musical como en la investigación sobre música.
Por mencionar un estudio, el de Guadalupe Becker en 2011, ella señala que el rol de las mujeres en la música apenas ha sido considerado por parte de la investigación musical y plantea que resulta urgente de construir esta mirada masculinizada sobre la creación artística. Esto que ella llama la mirada masculinizada sobre la creación artística es lo que prima en el documental musical chileno, ¿no? Las cifras son tremendas, ¿no? Un 90% de documentales protagonizados por hombres. Pero más allá de quiénes son los protagonistas, también es interesante observar que hay dentro de este grupo de cintas dedicadas a mujeres, muchas veces también se reproducen estereotipos de género que son bastante marcados. Se construye una imagen particular de lo femenino. Aparece, por ejemplo, esta figura de la mujer madre, como la imagen que se nos muestra aquí, pertenece a un documental sobre Nicole, la cantante pop, o construcciones de lo femenino como frágil, como débil y toda una serie de clichés en torno a las mujeres. Entonces, es importante considerar la inequidad en términos de números, pero también cuál es el tipo de retrato que se construye en términos de género. A continuación, les quiero presentar algunas tendencias. Hay varias cuestiones que yo distingo acá, pero les quiero presentar únicamente 4 aspectos que me parecen que son relevantes y luego les voy a mostrar algunos ejemplos de cada uno de estos puntos para poder aterrizar estas ideas, ¿no? a una cuestión un poco más concreta. Lo primero es que la biografía es una estrategia, un modo predominante en el documental musical. Son películas que cuentan la historia de vida de una persona o de un conjunto. Estos documentales biográficos están muy emparentados con otras formas de biografía, tanto en formato escrito como en formato cinematográfico. Y lo que ofrecen son modos muy específicos y muy subjetivos de ver la vida de sus protagonistas. Aparecen una serie de tópicos como la excepcionalidad, la creatividad, el sufrimiento, como elementos que de alguna forma son inherentes para entender la música y entender a sus creadores. La musicóloga Susan McClary sugiere que la proliferación de biografías escritas de compositores en el siglo XIX estuvo ligada a la idea de la hagiografía, es decir, la vida de los santos. Entonces ella dice que estos relatos tienden a dejar fuera los aspectos menos decorosos de los personajes para construir una imagen ideal, una imagen que contribuya a la recepción de su música. Y este relato hagiográfico es el que aparece en gran medida en los documentales musicales chilenos, sobre todo cuando se intentan estas grandes biografías, ¿no? Estos relatos de corte biográfico en torno a figuras que son icónicas en la música chilena. Pongo acá como ejemplo 2 documentales que están en esta línea: Viola Chilensis sobre Violeta Parra y El derecho de vivir en paz sobre Víctor Jara. Este último construye un relato biográfico clásico de Víctor Jara partiendo por su nacimiento, su infancia, su llegada a Santiago, sus comienzos en el teatro, su actividad musical y gran parte del documental que se enfoca en su asesinato. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Pero es curioso que, tal en línea con lo que dice McClary, ¿no? Algunos aspectos se tienden a pasar más desapercibidos o se tienden a omitir, como la grabación de sus discos, sus colaboraciones con Inti Illimani y con Quilapayún, y especialmente su militancia en el Partido Comunista. Esto me parece que es súper interesante porque la cinta busca evitar, creo yo, una asociación directa entre Jara y el Partido Comunista, el partido en el que él militó. Quizás como un intento de evadir un posicionamiento político tan explícito, y de inmediato recordamos la idea de McClary, ¿no? De que se resaltan ciertos aspectos de las vidas y se esconden otros para construir este relato ideal del artista. Al alejar a Víctor Jara del Partido Comunista se lo presenta como una figura transversal, que como un artista creador que estaría por sobre tendencias políticas. Entonces vemos que las decisiones de qué contar y qué dejar fuera son decisivas a la hora de articular un discurso sobre lo musical. Un segundo punto es el documental publicitario que le llamo. Los editores de uno de los libros que mostraba al comienzo, del Music Documentary, diagnostican una suerte de institucionalización del género del documental musical
y que se ha volcado a aspectos comerciales. En el repertorio nacional se distingue un grupo importante de películas que son fundamentalmente herramientas de difusión y de marketing. Algunas de las películas son financiadas por los mismos sellos discográficos o las radios, como este de los bunkers que les mencionaba, y son estrategias de comunicación y comercialización de la imagen de los músicos. Hay un número importante de películas que conmemoran, por ejemplo, hitos como el comienzo de la carrera, el lanzamiento de un disco exitoso o la realización de un concierto, y se crea así una especie de revival, ¿no? Como una recuperación de hitos que van, por supuesto, asociados con estrategias comerciales que incluyen relanzamiento de discos, nuevos conciertos conmemorativos y venta de infinitos productos. En este tipo de películas aparece con fuerza lo que varios estudios sobre el documental musical eh, han definido como el backstage o lo que está detrás del escenario, ¿no? ¿Y qué es esto del backstage? Son la idea de que el documental nos presenta aspectos privados de los artistas, ya sea ensayando, preparando los detalles de su concierto o incluso en situaciones cotidianas de su vida personal. Lo que se intenta ofrecer, lo que se intenta vender con esta idea es la posibilidad de entrar en un mundo que está habitualmente clausurado para el público, ¿no? Cuando estamos viendo a los artistas desde el escenario no vemos nada de eso. Pero con estos documentales podríamos conocer esa otra realidad, a la persona supuestamente real y no solo a la figura pública. Les voy a mostrar un ejemplo del documental de Nicole, se llama Nicole 20 años, que presenta los preparativos del concierto de aniversario que realiza la cantante Nicole. Y a partir de eso se articula un relato biográfico sobre ella. Lo vemos y lo comentamos luego. Llegó el momento. Es un buen show. La chica está nerviosa. Pero todos le vamos a tirar buen ánimo, buena energía. Aquí ansiosa, nerviosa, emocionada, todo junto. Por primera vez viene León a verme, así que un plus distinto. Ok, entonces la película está filmada en su mayoría en blanco y negro, con una cámara en mano que se mueve con mucha libertad y esta estética tiene relación con la tradición del documental musical anglo de los años 60 y 70, en que estos desenfoques y los movimientos bruscos de la cámara se convierten en un signo de autenticidad, porque a diferencia de la cámara fija, suponen algo más espontáneo, más auténtico, en que alguien que está con la cámara justamente en ese momento prendió la cámara, grabó y registra lo que está ocurriendo, ¿no? Es interesante también cómo aparece esta cuestión de la maternidad con su pareja, con su hijo, que van al camarín y se subrayan así estos aspectos de la familia y de la mujer madre. Por supuesto que este tipo de recursos no aparecen tan claramente en los documentales sobre hombres, tal como mencionaba al comienzo, ¿no? Entonces aparecen ahí esos estereotipos de género. Desde un punto de vista más amplio, cualquier documental musical puede ser entendido como un producto publicitario, pero en estos casos resulta particularmente interesante que la intención principal sea esa promoción. Un tercer punto que quiero subrayar es el que llamo las músicas negadas. ¿A qué me refiero con esto? La selección temática del documental musical implica siempre una valoración de género, valoración de bandas, y en esa selección se subvierten o se reproducen valoraciones de ciertas músicas. Entonces,
el hecho de que muchos o el grueso de los documentales musicales chilenos sean sobre el rock o el pop no resulta curioso porque son géneros que están bastante legitimados, que son interesantes, que tienen mucho público, eh, pero un grupo minoritario de documentales, pero significativo, pone su atención en otras músicas. ¿Y cuáles otras músicas? La balada romántica, por ejemplo, la canción Cebolla, la cumbia o la música mexicana. Y se establece con eso una apreciación de intérpretes, de repertorios que a menudo han sido excluidos de los relatos sobre música chilena o que han tenido menor visibilidad. En estas películas, las películas en sí mismas son un gesto reivindicatorio de prácticas musicales que a pesar de que tienen mucha trayectoria y arraigo en el país, continúan siendo vistas con cierta reticencia y solo en los últimos años han sido consideradas dignas de estudio por parte de la academia, ¿no? Les quiero mostrar dos fragmentos que están unidos de un documental sobre Los Ángeles Negros, este icónico conjunto de balada y de bolero a fines de los años 60. Lo vemos y luego les comento. Los Prisioneros fueron uno de los primeros grupos de gente conocida que reconoció influencia de Los Ángeles Negros, porque había una influencia. Los Ángeles Negros todavía son considerados un grupo picante y cebolla, pero los Prisioneros éramos todos picantes, éramos todos gente de los barrios, de los alrededores, ¿cachai? Entonces para nosotros no llegaba como llega de repente para otra gente, que llega como una cosa kitsch, o llega como, entre comillas, una de las peores frases que he escuchado yo en el último tiempo: placer culpable. ¿Qué se puede placer culpable? ¿Cachai? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cachai? Esas mañanas brillan el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nido. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Los Prisioneros fueron uno de los primeros grupos. Entonces, en esta película, junto con el relato biográfico de Los Ángeles Negros, hay un constante esfuerzo por subrayar el valor de esta banda. Aparecen, por ejemplo, Jorge González y los Bunkers para legitimar desde el mundo del rock y desde el pop la importancia que tiene Los Ángeles Negros para la música popular chilena. El testimonio de Jorge González creo que es particularmente interesante porque plantea el tema de clase, que es súper importante para entender la trayectoria de esta banda y por qué fueron inicialmente rechazados, y no solo inicialmente, ¿no?, en el medio nacional. Y en el segundo fragmento se ve que los Bunkers invitan a Germain de la Fuente, el cantante de Los Ángeles Negros, a cantar con ellos en un concierto. Y lo que vemos es nuevamente el camarín, ¿no?, este espacio donde se puede conocer lo privado. Y ahí los vemos conversar, se preparan y Germain les canta la canción Y Volveré. Los Bunkers ya la conocen, de hecho la tienen en su repertorio, pero la escena es bastante simbólica porque funciona como una especie de traspaso en el que Germain les enseña la canción y les transmite, junto con eso, ese conocimiento, ese bagaje. Y al mismo tiempo el público de los Bunkers que vemos al comienzo de la secuencia, que está haciendo una fila para entrar al concierto, conoce a este personaje que es de alguna manera el maestro de sus ídolos. Entonces se genera un traspaso en términos de audiencias que también es súper relevante. El último punto que quiero mencionar es un grupo de documentales que tocan aspectos que yo llamo documentales de memoria, que abordan temas como el exilio, el encarcelamiento y el asesinato de músicos chilenos después del golpe de Estado en el 73, y también algunos aspectos de la contracultura, de las actividades culturales contra la dictadura durante los años 80. Se muestran en este grupo de películas distintas miradas que emergen desde lo musical sobre el pasado traumático del país y los diálogos que se establecen entre ese pasado y el Chile de hoy. Son películas que reflexionan mucho sobre el presente, junto con hacer esta reflexión sobre el pasado. Y al mismo tiempo
cuestionan, reflexionan sobre el vínculo entre la música y la política. El documental El derecho de vivir en paz, que mencionaba anteriormente, sobre Víctor Jara, es en buena medida un documental de memoria. Junto con articular una biografía de Víctor Jara, reconstruye los hechos en torno a su asesinato y se denuncia también la falta de justicia en el caso de su asesinato. Del mismo modo, el documental Redolés, las hebras de un poeta, que está aquí en pantalla, eh, celebra, presenta el concierto de celebración de los 40 años de carrera del músico y poeta Mauricio Redolés. Lo tremendo es que su carrera comenzó justamente cuando él era prisionero político en la cárcel de Valparaíso, luego del golpe de Estado. Entonces en esta foto lo vemos ahí en el lugar que era su celda, que ahora es un espacio bastante convencional, una especie de oficina, y él reconstruye lo que fue su primera presentación musical en la que en una celda llena de prisioneros políticos él cantó por primera vez ante un público en este contexto de prisión y represión. Pero lo que les quiero mostrar es un último ejemplo que pertenece al documental Quilapayún, más allá de la canción, que se concentra especialmente en el exilio y en el retorno a Chile del conjunto. Vamos a ver el último ejemplo y luego comentamos y cerramos. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo una cosa y estábamos haciendo otra. Pensábamos que íbamos en gira y volvíamos en un mes más y estábamos iniciando un exilio de 15 años en Francia. ¿Hacia dónde vas tú? Tú crees que estás decidiendo, pero nunca sabes realmente hacia dónde te va a llevar la vida. Mi patria era sauces alerces sin nieve, canelos oscuros, la flor de pomaire, doncella de yeso, en azul de los cielos, aromos flotando entre viejos volcanes, mi patria era sauces, alerces y nieve, mi patria era cálidos en rojas guitarras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? A mí me llama mucho la atención esta secuencia, por eso se la mostré, que es un uso creativo del material de archivo. Se montan dos registros audiovisuales junto con la canción Mi Patria, de Quilapayún. El primero es un registro del conjunto ya en el exilio, que están emprendiendo un viaje, probablemente una gira, se los ve con los instrumentos, no se sabe en qué lugar concretamente, pero es en el exilio europeo. Y el otro es el videoclip de Víctor Jara de la canción Vamos por Ancho Camino, que realizó el director Hugo Arévalo en el año 72. Las imágenes están editadas de una forma que sincronizan, como si fueran parte de un mismo relato, de una misma obra. Esta edición parece sugerir algunas cosas. Por una parte, conecta a Víctor Jara con Quilapayún, lógicamente, en un momento en el que en el documental ya se ha hablado de su asesinato, entonces se recupera la figura de Víctor Jara luego de su asesinato. Al mismo tiempo, la mezcla de un archivo de color y un archivo en blanco y negro sugiere una obvia referencia, ¿no?, al pasado y al presente. Esto se refuerza con las imágenes en que vemos a Víctor Jara mirando hacia la cámara y haciendo una invitación a seguirlo, porque con el montaje de los archivos se genera la ilusión de que el grupo, subido en este furgón que vemos en pantalla, está siguiendo a Víctor Jara, está simbólicamente continuando su legado. Todo esto sobre la reflexión tremenda que es esta canción Mi Patria, sobre la patria que se fue, la patria que se perdió con el golpe de Estado y con la represión. Bueno, lo voy a dejar hasta allí y
creo que con eso ya hay hartos elementos arriba de la mesa, no quiero alargarme más y me gustaría que abriéramos el espacio a las preguntas, a los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenísimo. Me dejas al menos a mí con muchas preguntas y comentarios. Vuelvo a invitar a quienes nos están escuchando a poner sus preguntas o comentarios en el chat o en la página del Facebook y me los van a hacer llegar aquí para que yo se los comunique a Martín. Yo tengo varias cosas que comentar y preguntarte. Por una parte, me parece súper interesante que hayas incluido esa perspectiva de género y que la pudiste explicar en términos de la representatividad, ¿cierto? De la falta de representatividad de mujeres, me imagino de disidencias también. Y también te referiste a los estereotipos de género, ¿sí? Y diste el ejemplo de Nicole y comentaste también en general de los estereotipos o clichés en torno a la mujer y sus comportamientos sociales. Quería saber si has encontrado algo interesante sobre también los estereotipos de género masculino. Sabes, como estoy trabajando masculinidad es algo que me interesa y obviamente los géneros musicales reproducen y también tensan varias de las ideas convencionales sobre género masculino. Quería saber si había algo de eso. Ujú. ¿Respondo al tiro entonces? O te tiro varias preguntas, ¿qué decís tú? No, sí, no, mejor comienzo al tiro para que Dale, nos vamos dale. a alargar. Sí, la cuestión de género en el caso de los hombres aparece en- muy asociada con esta imagen del rockero, ¿no? Hay hay mucha cuestión que está ahí bastante implícita y que por supuesto como el 90% de los documentales son protagonizados por hombres, se vuelve una cosa más ubicua y por lo mismo es difícil de distinguirla. Como los documentales sobre mujeres son menos, es evidente cuando lo ves y dices, bueno, pero esto no pasa en los otros 90%, entonces te llama más la atención. Pero pienso, por ejemplo, en los documentales sobre los búnkers, en este que menciono, que puse en pantalla, que hay bastante estereotipo de esta figura del rockero. Hay una escena que a mí me choca mucho y que me llama la atención que la hayan incluido en el documental, que están los músicos de los bunkers firmando autógrafos en un estadio en México. El documental retrata su estadía en México, su carrera en México y su viaje a Estados Unidos. Y en esta firma de autógrafos llega una chica y se saca la polera y le dice a uno de los músicos que le firme la pechuga, así concretamente, como que se saca la polera en un gesto súper eh, provocador, pero que me llama mucho la atención que hayan decidido incluir eso. Y él le firma, por supuesto, se ve muy cool haciendo esta representación del rockero, ¿no? Y eso me llama la atención, sobre todo la decisión de incluir eso en la pantalla, más allá de si haya ocurrido o no, porque es una decisión muy clara de decir, miren, es una estrella, o sea, al nivel que llega su popularidad. Entonces es súper fuerte que la popularidad o el éxito venga dado por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que ahí es donde más se nota y en una serie de cuestiones que son a lo mejor más sutiles, pero que son súper potentes, como situaciones de conciertos, de tocatas, donde no se ven mujeres. En conciertos de metal, en conciertos de hardcore, en algunos documentales, en conciertos de punk, tanto los entrevistados como las personas que están en el público en los conciertos son 99% hombres. Entonces es curioso que eso esté allí y sea como normal, ¿no? Como que es un medio de hombres y todos están con su vestimenta, con su estilo, con su performance y no hay un cuestionamiento de por qué no. Entonces, incluso son documentales que están hechos por mujeres y protagonizados exclusivamente por hombres, porque también las escenas son bastante masculinizadas, como estas que menciono del metal, del hardcore. Entonces, está allí quizás de una forma más sutil, pero no deja de ser fuerte, no deja de ser chocante cuando lo ves, ¿no? Cuando lo constatas. Claro, y me parece que eso dialoga bastante bien con esa idea de la geografía que Ujú. mencionabas, que tenemos como presente también en la escritura sobre historia musical, ¿cierto? Como la vida de los santos, la vida de los músicos Ujú. excepcionales,
Pero me parece que tu trabajo es un súper aporte en el sentido de recordar que estos documentales están creados por alguien, ¿no? Por alguien es, no sé, hay unas narrativas que son construidas y entonces no solamente es la construcción de género que se da en la escena con los músicos, sino que por parte de los documentalistas. Entonces te quería preguntar si podías como comentarnos un poco sobre el universo de documentalistas que están aquí representados. ¿Quiénes son? ¿Son cineastas profesionales? ¿Son autodidactas? Comentaste algo de los sellos discográficos y radio, pero a lo mejor podrías hacernos un pequeño panorama de eso. Sí, es un tema que no es tan fácil de dilucidar porque yo no, al menos en este trabajo no me concentré tanto en quiénes eran estas personas, pero de todas formas tengo una noción. Creo que se podría profundizar más y en base a eso establecer más claridades o más distinciones en el análisis, ¿no? Pero a mí me llamó la atención desde un primer momento que había muchas personas que eran directores de estas películas que no venían necesariamente del ámbito del cine. Entonces que eran a lo mejor periodistas o gente que tenía otro oficio que no estaba ligado a la realización cinematográfica, pero que se habían acercado a hacer documental por esta cercanía, esta facilitación de acceso a tecnologías que provoca el digital y por una cuestión muy de fan de hacer el documental sobre la banda favorita, hacer el documental sobre el género musical que a mí me gusta y que hasta ahora no se ha retratado en un documental. Y que eso a mí me parece que es un gesto súper interesante, ¿no? Porque es revela hasta qué punto es posible que personas individuales o pequeños colectivos lleven a cabo este tipo de proyectos, este tipo de creaciones. Y por lo mismo creo que eso da muchas luces de por qué el documental musical no responde necesariamente a todos los códigos del documental de autor, por ejemplo. Porque es gente que viene mayoritariamente de otros ámbitos, que no está adscrita a esos círculos del audiovisual, a esos círculos del cine documental. Entonces no necesitan responder a esos criterios. Y por lo mismo quizás sus películas se parecen más a un reportaje televisivo que a un documental de carácter artístico, ¿no? Hay, por supuesto, un pequeño grupo de realizadores y realizadoras que vienen más del mundo del cine y también, por supuesto, sus propuestas son bastante más experimentales, bastante más... eh, adscriben más a las convenciones del documental de autor. Y eso es súper marcado, o sea, los pocos documentales que tienen esa línea son documentales que están hechos o por realizadores de cine, por personas que se dedican al documental en forma profesional, o por personas que están muy ligadas al mundo artístico como guionistas, como gente de teatro. Entonces, yo creo que ahí hay una distinción súper grande. Y otra cosa que me llama la atención en torno a esto es que hay una enorme cantidad de óperas primas. O sea, es evidente que estas películas son la única película que hizo el realizador o la realizadora. Entonces, hay nuevamente esta cuestión, ¿no? De que yo quiero hacer el documental sobre mi banda y listo, después me olvidé, no me interesa más dedicarme al género, porque ya está en mi película. Y respecto a la cuestión de género, ahí también es interesante la distinción, porque un poco lo que decía antes, hay una gran cantidad de realizadores hombres y hay un pequeño grupo de realizadoras mujeres, pero estas realizadoras mujeres, si bien retratan a mujeres, no es una relación absolutamente homóloga. Hay muchas realizadoras que hacen documentales sobre hombres y en gran medida, o sea, es muy curioso cuando esta relación es tan marcada que, por ejemplo, en este documental sobre el hardcore que realiza Susana Díaz, la directora, es un documental donde aparecen 99% hombres en la pantalla. Y es un documental que está hecho por una mujer. Entonces da cuenta también de cómo es esa escena, ¿no? Donde hay muy pocas mujeres. Creo que una de las pocas mujeres que hay es una fotógrafa que hace algunas de las fotos que aparecen en la pantalla. Y el resto de las personas son todos hombres. Entonces no hay una relación tan directa ahí en términos de que las mujeres retratan a las mujeres, que me pareció también bien interesante.
Martín, tenemos una pregunta del público de Jorge Aliaga, que pregunta ¿cómo se integra la composición original de música en estos documentales, en el análisis documental expuesto? A lo cual yo quiero agregar, si podías como completar con esta pregunta que tú en algún momento enunciaste, que es cómo funciona la música dentro de estos audiovisuales, que como, así podríamos a lo mejor ir cerrando. Sí. Ya. Em, la composición musical, por lo que yo pude ver en estas películas, aparece poco en los documentales musicales, porque creo yo que responde esto a que se intenta usar la música de los mismos retratados para articular la narración en la película. Entonces, bueno, como vimos en este caso, ¿no? El documental sobre Quilapayún utiliza la misma música de Quilapayún. Prácticamente, creo que no hay en esa película otras músicas que no sea la de ellos, o si hay, son pequeños fragmentos. Entonces, es fundamentalmente la reutilización de la música de quien está retratado en pantalla. Hay algunos casos más, nuevamente en una línea un poco más experimental, donde se hacen un poco más de juegos con eso, pero diría que es una cuestión más excepcional. Y eso me parece que es importante resaltarlo porque eh, hay una especie de homologación, pensando que mucho de este documental tiene un corte biográfico, se homologa la vida de los artistas con su producción musical. Entonces, por ejemplo, cuando Víctor Jara, en el documental sobre Víctor Jara, se cuenta su niñez, se escucha Luchín de Víctor Jara. Entonces se utiliza una canción sobre un niño que Víctor Jara escribió para hablar de la propia infancia de Víctor Jara. Entonces las canciones, las músicas de los artistas se vuelven una biografía, se vuelven un relato autobiográfico. Aunque sabemos que Víctor Jara no hizo esa canción sobre sí mismo, ¿no? Al parecer él le escribió la canción a un niño que él conoció, pero aparece este recurso que es bastante reiterado. Hay un documental, el Viola Chilensis, sobre Violeta Parra, se utiliza el gavilán para hablar de su relación amorosa con Gilbert Fabre, a pesar de que ella compuso esta obra mucho antes de conocer a Gilbert Fabre. Entonces, se toman estos elementos para hablar de los artistas mismos. Y en términos de cómo funciona la música, a mí me llamó la atención lo sencillo que eran los usos de la música. Yo esperaba encontrar quizás una cuestión más eh, experimental, quizás más rupturista en términos de una predominancia de lo musical, pero me di con, ¿cómo decirlo? Me encontré con la sorpresa de que estas películas hacen un uso de la música que es bastante presentacional. Se utiliza la música para hablar simplemente de la música. Entonces, que suena como un poco ridículo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no se usa la música para intentar comunicar muchas otras cosas que no sean la música misma, que no sea presentar la música en pantalla. De hecho, por eso el registro de tocatas, el registro de conciertos aparece con mucha fuerza, pero nuevamente como una cuestión presentacional. Se muestra el concierto, se muestra en la pantalla la música siendo ejecutada y el público la disfruta seguramente simplemente como una presentación musical y no como un diálogo entre lo musical como parte del proyecto audiovisual. Tenemos una nueva pregunta de Lito Celis, que pregunta, desde tu estudio, ¿se puede apreciar quiénes componen la música de los documentales o el diseño sonoro? Y también pregunta si existe algún director o directora que se reitere en 2 o más documentales. Sí. Bueno, la cuestión de la composición es un poco lo que decía antes, ¿no? Yo tengo la impresión de que es un área todavía poco explorada en el documental musical, aunque hay trabajos más recientes que han intentado desarrollar un poco más la cuestión del diseño sonoro, explorar un poco más las posibilidades de lo musical, eh, pensando en el diseño sonoro en el amplio sentido, ¿no? Pero diría que hay una cuestión bastante convencional todavía que predomina en el modo en que se articula la música.
Y en cuanto a los realizadores, es cierto que hay muchos, yo mencioné antes que habían hecho solo una película, pero hay otros realizadores. Pienso, por ejemplo, en Susana Díaz, que la mencioné. Ella hizo un documental sobre el hardcore, que se llama Hardcore, la revolución inconclusa. Hizo otro documental sobre Super Sordo, que es una película súper interesante, sobre esta banda de los años 90, que estaba ahí entre el metal, el punk, una fusión ahí súper interesante, y que es uno de los pocos documentales que articula una relación, diría yo, con el sonido. De hecho, la película se llama Biografía de un ruido. Y esta decisión de poner el ruido como elemento fundamental está tanto a nivel sonoro, en un trabajo de sonoro con el ruido, como en la imagen. Ella trabaja con películas que están muy deterioradas o que están grabadas en condiciones no muy óptimas. Entonces hay mucho ruido en la imagen. Entonces hay un diálogo ahí súper interesante a nivel sonoro con lo que vemos en la pantalla. Y me parece que es uno de los ejercicios más interesantes en términos de pensar la música de un conjunto a partir de lo visual y de homologar esta idea del ruido visual con el ruido sonoro. Ella después realizó un documental sobre una banda punk de mujeres que se llama Ellas No, que es de los pocos documentales sobre bandas de mujeres. Y también hizo una serie documental sobre mujeres también que se llama Sonidos en mí. Es de las realizadoras prolíficas del género. Y también está Pablo Bertelón, que ha hecho también varias películas. Él es el director de Rosita, la favorita del Tercer Reich, y ha hecho, no recuerdo los títulos en este momento, pero al menos 2 o 3 películas más en torno a temas musicales. Está Tomás Achurra, también un realizador que ha hecho varias películas musicales sobre géneros musicales. Pero diría yo que son excepciones, ¿no? Son los menos los realizadores que han continuado en este ámbito. Y bueno, también Jorge Leiva, ¿no? Yo mostré 2 ejemplos en los que Jorge Leiva está involucrado. Él hizo el documental de Los Ángeles Negros junto con Pachi Bustos y también dirigió el documental de Quilapayún más recientemente. Martín, no me gustaría cerrar sin antes preguntarte qué podemos hacer con toda esta investigación tuya, con todo este material, dónde se puede a lo mejor no solamente leerte, sino que acceder a algunos datos para que podamos llevar al aula o a nuestras propias investigaciones. Si se te ocurre como alguna proyección de esto para que continuemos conociendo lo que hiciste. Sí, mira, la publicación del libro se hizo un lanzamiento y una presentación en enero del 2020, pero era un momento bien convulsionado, había pasado recién la revuelta, entonces se vendieron los libros en ese momento y yo también en ese momento estaba viviendo fuera de Chile, entonces no podía darle mucha difusión al trabajo en ese entonces. Entonces ahora estoy recién como dando a conocer los resultados de la investigación. El libro todavía está disponible a la venta en algunas librerías, en Santiago, en la tienda nacional, por ejemplo, está disponible y también prontamente va a estar liberado para su descarga. Pueden visitar mi sitio martinfarias.cl, ahí está por ahora la introducción del libro, pronto va a estar completa. Hay un par de artículos que yo he publicado que también están disponibles allí, que son cuestiones más específicas dentro del documental musical. Y, y con todo eso hay una mención, o sea, en base a estas investigaciones se puede ir buscando también las películas. Como les decía, la gran mayoría de las películas están disponibles en internet, entonces son materiales de fácil acceso. En general los realizadores son súper abiertos a que se muestren sus películas o a ser invitados, invitadas a hablar en torno a esto. Entonces creo que hay una oportunidad ahí grande en términos de lo que dices tú, ¿no? De poder acceder a esos materiales, no son materiales de difícil acceso y también creo que es importante pensar en que muchos de estos documentales son la manera en que quienes disfrutamos de la música desde distintos ámbitos conocemos la música, ¿no? Yo pienso en mi propia historia, yo conocí mucho de Víctor Jara viendo el documental El Derecho de Vivir en Paz cuando yo era adolescente o otros documentales, ¿no? Hay muchos documentales que me han permitido conocer ciertas músicas que no conocía. Y yo creo que a todas y a todos quienes estamos en este mundo conocemos alguno que otro documental, ¿no? Han sido puertas de entrada
para repertorios, para géneros, para bandas. Entonces creo que esa idea puede servir mucho para vincularse, por ejemplo, en el aula, por ejemplo, con estudiantes, hay documentales cortitos de 10, 15 minutos que son una puerta de entrada. No necesariamente tienes que ver un largometraje de 1 hora y media para conocer un fenómeno musical retratado en la pantalla. Entonces creo que ahí hay oportunidades que son súper útiles. Buenísimo. Bueno, Martín, te quiero dar las gracias una vez más a nombre del Instituto de Música y bueno, seguiremos teniendo otras oportunidades de conversación y saludos a todas y todos y todes que nos estuvieron viendo. Muchas gracias por recibirme. Hasta luego. Adiós.